serenos en la inseguridad. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa esto? Serenos en la inseguridad. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad significa ni más ni menos que los cambios que se están produciendo y que no terminamos de entenderlos ni comprenderlos. Estos cambios aparentemente fuertes para nuestra percepción de cómo son las cosas, lo primero que nos enseña es a percibir de manera objetiva y clara por dónde van los tiempos. Al margen de lo actual, insisto en que en esto que llamamos vida, mundo, el cambio es una constante en todo y por todo. Por lo tanto, comenzaremos en una actitud clara ante la vida de primero no caer en el miedo profundo. Reconocer, sí, la alteración de un cuadro que se da al no comprender lo que realmente está sucediendo, porque todos estos cambios aparentes que al final son uno solo quedan pormenorizados en diferentes áreas de la vida cotidiana. Por eso insisto en este trabajo de serenos en la inseguridad. Os diré que tenemos que aprender a vivir en la sabiduría de la inseguridad, comenzando primero por tener una actitud ante la vida abierta, de plena aceptación, y a partir de ese proceso, cuando uno acepta todo lo que está ocurriendo y encajándolo, uno es capaz desde esa serenidad vigilante, atenta, crear herramientas e utilizarlas para contrarrestar todo lo que sucede, que no es ni más ni menos que cambios a una velocidad mayor de la que normalmente estamos acostumbrados a percibir. Por eso, en mi humilde opinión, sugiero que esa actitud ante la vida es la base para defender, para protegernos, para evolucionar, para avanzar. En esa actitud lleva implícito el sentido óptimo de la vida, pase lo que pase. Repito, en esa actitud lleva el sentido óptimo de ver las cosas sin grandes dramas,
sino como procesos asumibles que vamos a poder afrontar, entender y comprender. Y cuando esto se da, llegamos a esa plenitud de convencimiento, de serenidad, para encajar y aceptar todo lo que nos venga. Sí, deciros también que nos hemos acostumbrado, nos hemos amanerado a través de mensajes que hacen y nos han hecho vivir en un acomodo de falsidad, de cosas y formas de vida que no son las que verdaderamente corresponden cuando uno observa tanto la naturaleza como la vida de cada ser en el vivir, sentir y percibir. La seguridad de la que se nos ha hablado, de la que se nos ha imbuido, todo hace pensar que es un poco gracioso el asunto. No existe por dinámica propia esos contenidos de seguridad. ¿A qué llamamos seguridad? A tener un empleo fijo, por tiempo indefinido, casa, coche, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero cuando uno presta atención, observa y nos dirigimos de forma objetiva a analizar, descubrimos primero que esa seguridad está basada en unos porcentajes materiales que lógicamente son conseguidos, apoyados y dirigidos por el proceso que llamamos dinero. Si falta el dinero, observamos que no hay nada. Nada de nada. Ya no hay seguridad, ya no tenemos casa, no tenemos trabajo, no tenemos coche, no tenemos nada de nada. Entonces, ¿esto es o no es un engaño? Yo sinceramente creo que no. Los humanos, desde tiempos muy lejanos, hemos ido descubriendo formas que han sido muy agradables, vivirlas y gozarlas, disfrutar de ellas, pero a la vez los tiempos, dado que cada vez somos más y que todo lo que existe en el plano material es un proceso finito, llegamos a equivocarnos creyendo que es infinito y cada vez queremos ganar más, queremos tener más de todo, más, y al final es un proceso finito, donde otra vez hay que volver a reciclar, a crear, a idear. Y ahora, en estos tiempos, insisto, por eso llamo a este trabajo serenos en la inseguridad. ¿Por qué? Porque desde un simple trabajo, antes la persona no se movía y ahora pues tiene que aceptar y lleva implícito tanto la movilidad local en la geografía local como en la geografía de su nación
o de su continente. Lleva implícito vivir aquí hoy y mañana en otro lado. Lleva implícito estar cada vez más y más abiertos a entender este juego, porque si no, indiscutiblemente, este es un juego que crea una alteración, crea un desorden, crea, en resumidas cuentas, un estrés brutal, el cual se paga un precio muy alto. Es cierto, todo lo que significa cambio es un proceso que al ser humano, a todos, nos toca, nos trastoca y nos saca fuera de juego. Pero a la vez, volviendo a la frase de la sabiduría de la inseguridad, creo que cuanto más capaces seamos a través del poder de nuestra voluntad, porque es el único poder real que tenemos, podemos ser capaces de serenar, aquietar, aceptar todo lo que estemos viendo, porque de esa forma seremos capaces de desarrollar mecanismos de defensa para concebir e interpretar lo que estamos viviendo. Por eso, ante todo eso, y cuando uno descubre el poder que uno tiene a través de su voluntad, es aprender no ya a controlar nada, estar abiertos, más que controlar, abiertos, a no dramatizar, a no exagerar, a dar el punto justo a las cosas y a entender que todo proceso, por dramático que sea, pasa. Luego vienen factores, tiempos de aparente estabilidad. Por eso en cuanto a lo colectivo, igual nos pasa en lo individual. De esa manera, no nos asustemos. Es normal que cunda incluso hasta el pánico, porque se contagia. Pero al igual que se contagia lo malo, también lo bueno. De esta manera, deciros que estéis en un estado de atención serena, que cuanto más abiertos estéis, mejor vais a procesar la información, y en esa medida todo vuestro ser, el ser del plano físico, desde vuestro cerebro, todo, cuando uno tiene esa sabiduría de la inseguridad, de entender que es un movimiento constante todo, vamos a ser capaces de procesar bien la información. Deciros también que no hay diseños concretos de felicidad. Yo todas esas cosas las tengo un sentido, un respeto profundo, pero honradamente creo que esos estados, esas parcelas de felicidad, esos tiempos, uno los puede crear cuando uno está comprendiendo la situación de lo que vive, aceptando, y el hecho de una plena aceptación de lo que somos, de lo que nos está ocurriendo, nos lleva a generar en el descanso un estado de plenitud, de saber que vamos caminando, que vamos de forma firme, confiada, tranquila, en paz, y vamos resolviendo todo aquello que podemos resolver, pero nunca luchando e ir contra una fuerza indescriptible. Hagamos y dejemos que nuestro ser, nuestro verdadero ser,
nos ayude y nos dé la fuerza en el campo físico para traspasar desde el entendimiento, serenando nuestras emociones y aquietando, atemperando el entendimiento de cómo son las cosas. Y de esta manera, cada día sentiremos un rango mayor de equilibrio, de seguridad, de bienestar. Y esos procesos dramáticos, bien sea en lo colectivo o individual, recordar que son golpes muy fuertes que todos sufrimos, pero que cuando son insectos de forma profunda, plenamente aceptados, nos da la capacidad para caminar con firmeza y vivir en el campo de la sabiduría, de la inseguridad, porque en este plano no hay nada que sea seguro, no existe. La seguridad se hace desde la inseguridad. Cuando aprendemos a saltar, a comprender, a tocar las frecuencias que nos permite y nos van a dejar sentir en libertad la vida. Por eso, sin miedo, adelante, siempre adelante. Muchas gracias.